Hoy te traigo una receta de una masa de empanadas sin gluten realmente increíble. Esta es la tercera receta de masa de empanadas sin gluten que publico este año. Me puse como objetivo conseguir la mejor masa de empanadas sin gluten y económica. Esta receta que te voy a compartir hoy para mí quedó bárbara. ¿Por qué? Porque no necesitas plástico para estirarla, porque podés hacer el repulgue perfectamente. El repulgue es el borde que se hace en la masa, o sea que esta masa sin gluten tiene un poco de elasticidad, casi como si tuviera gluten. Y lo más importante, no te quedan duras ni secas. Además te voy a compartir un relleno que está buenísimo porque es económico y si lo haces como yo te lo explico en el video te va a quedar increíblemente sabroso. Un relleno que te va a sorprender. Y si te gustan las recetas, no te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal Recetas de Gris. Para preparar estas deliciosas empanadas sin gluten, vamos a comenzar con la receta de la masa. Para hacer la masa de las empanadas, vamos a usar semillas de chía, 4 cucharadas. Las colocas en una licuadora o procesadora y agregas 3/4 tazas de agua. Y licuás hasta que te quede una consistencia gelatinosa, así como esta. Te tiene que quedar así la consistencia. Una vez que obtuviste esta consistencia, vas a colocarla en un recipiente y te cuento que esta es la parte más importante de la masa, porque estas semillas de chía le van a dar elasticidad a esta masa sin gluten. Por eso esta es la parte más importante. Vamos a sumar, para darle un toque de color a la masa, una cucharadita de cúrcuma. Y vamos a agregar también sal, una cucharadita de sal. Vamos a mezclar y vamos a ir agregando de a poco harina de arroz. Con paciencia vas a ver que va a absorber más harina de la que pensás. En total vamos a usar 1 taza de harina de arroz. Igual te sugiero que la vayas sumando de a poco, porque a lo mejor puede ser que necesites un poquito más o un poco menos, eso puede variar. Vamos a amasar de esta forma y vas a ver que la masa te tiene que quedar un poco húmeda, porque generalmente la harina de arroz tiende a secar la masa, así que es muy importante que no se te seque, que te quede la masa siempre así tiernita, húmeda. Si se te secó, no pasa nada. Te humedeces las manos y humedeces la masa y está todo bien. Ahora la vamos a dejar descansar y vamos a comenzar con el relleno. Un relleno súper fácil y delicioso. Para el relleno voy a usar 2 dientes de ajo, media cebolla, medio pimiento rojo. Podés usar también pimiento verde, podés usar cebolla de verdeo, podés usar puerro. Vamos a calentar una olla con un poco de aceite y vamos a colocar primero el pimiento rojo y el ajo. Lo vamos a dejar un rato que se dore un poco el pimiento y después vamos a agregar la cebolla. Y muy importante, los condimentos que vas a usar, porque son los que le van a dar verdaderamente el sabor al relleno. Te cuento que yo voy a usar un mix de condimentos secos que es ajo, perejil, cebolla y ají molido, todo seco. Voy a usar pimentón dulce y sal. También puedes usar comino. Yo justo no tengo comino, pero te recomiendo que le pongas una cucharadita de comino. 1 taza de lentejas cocidas. Mezclas bien, agregas 1/4 de taza del agua de la cocción de las lentejas. Esto lo vas a dejar 5 minutos así para que se integren los sabores y vas a picar cebollita de verdeo que le da mucho sabor, o puedes usar perejil o puedes usar cilantro o también puedes usar aceitunas verdes que quedan bárbaras. Las agregas y ya está listo el relleno. Este relleno realmente es increíble, probalo si no lo probaste y te sirve para rellenar tartas, para rellenar lo que quieras. Ahora vamos a armar las empanadas. Para armar las empanadas vamos a primero armar un cilindro para cortar las partes. Voy a cortar la masa en 8 partes.
Voy a tomar cada una de las partes y voy a ir armando una bolita que después voy a aplastar para poder estirarlas y que me queden en forma circular. Lo más lindo de esta masa, te cuento, es que no necesitas plástico para estirarla. Realmente eso está buenísimo. Es mi mejor receta de masa para empanadas sin gluten que vengo probando porque tenía unas ganas de hacer una masa y poder hacerle el repulgue a las empanadas. Así que probá esta receta. Mirá, se estiran súper bien. Igualmente siempre ponerle harina a la mesa donde vas a estirar las masas, porque la masa, acordate, tiene que quedar un poquito húmeda. Es como la masa común de empanadas que siempre está un poco húmeda. Si la masa quedó muy seca, recordá, la masa te va a quedar dura. Vamos a poner el relleno, mucho relleno, eso es importante. Cortamos el borde y vamos a hacer el repulgue. El repulgue, contame si en el país donde vivís se usan las empanadas con repulgue. Yo soy de Argentina y en Argentina las empanadas se hacen así, con este bordecito que queda tan lindo y es tan rico después para comerlo. Mirá qué bien que quedaron estas empanadas. Aprovecho para contarte que estas empanadas las podés hacer, las cocinás, las precocinás y las podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Después las sacás del freezer y las tenés más o menos 10 minutos descongelándose, las calentás en el horno y las comes cuando querés. Y si no las guardás en el freezer, las podés guardar en el refrigerador por hasta 3 días. Realmente están buenísimas. ¿Cómo las vamos a cocinar? Las vamos a cocinar en una bandeja para horno que vamos a untar con un poco de aceite o le vamos a poner papel de cocina antiadherente, lo que prefieras. Precalentamos el horno más o menos 200 grados y cocinamos por aproximadamente máximo 20 minutos, porque si las cocinas de más te van a quedar duras. Mirá qué lindas que se ven. Así como se ven de lindas, así son de ricas. Son realmente deliciosas. La verdad es que estábamos todos muy tentados para probarlas, incluso calientes, porque teníamos muchas ganas de probar estas empanadas. Probá esta receta. Cuando la pruebes y la hagas en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó, qué te pareció la masa. Muchas gracias por acompañarnos en este video, y si te gusta el contenido que compartimos y querés apoyar el canal, podés apoyarlo haciéndote miembro. Tocando el botón aquí abajo, unirse, hacete miembro del canal Recetas de Gris.